le damos la bienvenida a Marcelo Ramal, que está ahí en línea. Em, ¿Qué, Hola, buenas qué tardes, tal? Marcelo. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, los escucho bien. bueno, en principio, muchas gracias por sumarte a Qué cielo hay que mirar y un poco estábamos un poco analizando Lo que fue eh, la jornada electoral del domingo, sí, sí. y un poco podemos titular que hay un no rotundo al modelo de Milei. Sí, indudablemente que ese ha sido el mensaje principal, eh, tomando un poco el eje que vos mencionabas antes sobre la cuestión internacional. Sí, eh, Acá se produjo un golpe también eh, al fascismo internacional o a la internacional negra, ¿no? Como se la llama, por la participación de Trump, Netanyahu, Bolsonaro, todos los que en su momento entronizaron a Milei y lo consideraron como, bueno, la demostración de que una salida de características reaccionarias, de guerra contra los trabajadores, podía inclusive contar con el respaldo popular o electoral. Bueno, esa expectativa internacional se derrumbó el domingo sí, y en ese rápida. sentido han recibido un golpe los que en su momento idolatraron a Milei en el plano mundial. Y es algo que no tenemos que dejar de mencionar porque indudablemente que la derrota de Milei anima a todos los que en el mundo están luchando contra los ajustes, los genocidios, como ocurre en Gaza, la persecución a los migrantes, como ocurre en Estados Unidos. Bueno, hay que ver esa derrota de Milei, ¿no es cierto?, también en esta perspectiva más amplia. Claro, un poco, bueno, rápidamente se ve que vos sos economista y un poco los mercados también Sí, respondieron al respondieron. toque, sí. Y un poco se ve eso de que un poco el sueño libertario de ultraderecha, de fascismo en el mundo, es como Se que desmoronó se muy desmoronó muy rápidamente. rápidamente. Claro, sí, lo de los mercados en realidad precedió a esta propia derrota electoral. Otra vez estoy escuchando mi eco. A ver. Listo. Ahí estamos mejor. Ustedes recuerdan, sí, sí, ahora estamos de Sí. vuelta bien. Ustedes recuerdan que varias semanas antes de las elecciones se produjo aquella recomendación de la banca Morgan para, bueno, retirar transitoriamente fondos de la Argentina. Bueno, y el propio gobierno en el último periodo tuvo que subir fuertemente la tasa de interés Sí. para evitar una corrida cambiaria, pagando el precio de un agravamiento de la recesión, que bueno, precedió también, ¿no es cierto?, al resultado electoral. Sí. Y que Lo que está también ocurriendo tuvo ahora, blanqueos, tuvo préstamos, ya se quemó toda esa plata, claro, pareciera, digamos. todo ese dinero fue quemado para sostener una ficción Sí. de estabilidad cambiaria, ¿no es cierto?, y de estabilidad de precios, y todo eso ha cargado la deuda pública argentina con carga, ¿no es cierto? Esto es indudable. Ahora, ahora lo que sucedió esta semana es contradictorio porque en medio de este derrumbe político tuvimos la carta del Fondo Monetario Internacional saludando al gobierno y de alguna manera dándole un respaldo, ¿no es cierto? Los sonidos que escuchan de fondo es porque estoy todavía en el tren, pero estoy bajando. Los conocemos perfectamente. El Sí, vendedor de tren de es Tren Roca. indiscutible. Exactamente, estoy en el Roca y Sí, bueno, sí. trabajadores ambulantes que están Sí, al ganando su mango. vida acá. Pero en este momento estoy bajando, así que ya
nos vamos a comunicar mejor. Le mandamos un Les saludo a decía, los compañeros que están ahí ganándose la vida En el Roca, perfecto. en total. el Roca. Lo que les decía es que el día martes tuvimos ese saludo del Fondo Monetario al gobierno argentino, que tiene un significado económico muy claro. Es la venia para que los dólares del último préstamo Sí, puedan ser incinerados en seguir sosteniendo una relativa, solo relativa estabilidad cambiaria hasta las elecciones de octubre. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Es decir, el gobierno se mantiene formalmente dentro de las bandas de flotación, claro que en el punto más alto, sí. ¿no? Sí. Ya cerca de los 1.470 pesos, pero vendiendo dólares a troche y moche, ¿no es cierto? Que es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, Marcelo, Eh, vos, sí, bueno, mencionabas el contexto internacional, ¿no? Estos líderes de la derecha que empoderaron y respaldaron a Milei, que ahora empiezan a trastabillar, y bueno, el contexto es muy complejo, lo entendemos, pero también a eso se le suma, como decías recién, que todas las reservas del banco y básicamente todo nuestro patrimonio se está rifando para sostener una relativa estabilidad. ¿Cómo ves esto ni siquiera te digo largo plazo, ¿no? A como un mediano plazo? O después de octubre. Sí, es como no, un... indudablemente que después de octubre, bueno, va a incidir evidentemente el resultado de las elecciones. También, En también principio, tiene poca expectativa Milei de ganar las elecciones de octubre. Ellos mismos ya creo que se dan cuenta de Sí. que la derrota fue tan contundente que también esperan una derrota contundente en octubre. no sé, no sé cuál es su expectativa, pero Milei debe tener la esperanza Sí, de repetir lo de Macri en las generales del 2019. Ustedes seguramente se acuerdan sí, que nos mandó que a dormir. en la primera vuelta, no, claro, en la primera vuelta Sí, Macri había perdido por afano, Sí. ¿no es cierto? Se había dado una situación parecida a la que tuvimos ahora. Y en la segunda vuelta remontó bastante la elección. Sí. Perdió, pero perdió en forma bastante pareja. Entonces Milei va a apostar a remontar la cuesta o perder por una suma menos importante, no va a entregar las armas. Esto hay que tenerlo presente. no, de Y le hecho doy importancia, redobla la apuesta. claro, redobla la apuesta, tiene estos recursos del Fondo Monetario Sí. y espera que sus socios internacionales no le suelten la mano, o por lo menos no se la suelten, digamos, de modo concluyente. Es decir, que hay unas cuantas preguntas que todavía tienen una respuesta abierta en la Argentina. Está muy claro que todo este régimen económico, monetario, cambiario está agotado. Sí. Y uno puede esperar que después de la elección, bueno, sobrevenga una devaluación de la moneda y me animo a decir que van a tener que discutir una reestructuración de deuda, porque la Argentina está evidentemente a las puertas de una nueva cesación de pagos. Sí. Sí. Los vencimientos del año que viene son muy importantes. No reabrió el financiamiento internacional. Este es el gran fracaso del plan de Milei y de Caputo. Es decir, lo que puso en marcha en diciembre del 2023 fue una gran operación dirigida a revalorizar la deuda pública argentina
revalorizarla en base a una masacre social, Sí, naturalmente, y sobre esa base reabrirle al Estado y a los capitalistas argentinos el crédito internacional. Esa operación fracasó. Argentina está hoy nuevamente a las puertas de un nuevo default. sí, El riesgo país hace insostenible la posibilidad de un nuevo financiamiento. La expectativa de los dólares que podían venir en torno de inversiones mineras, energéticas, se frustró por el escenario internacional sí. de una Sí, guerra De una comercial guerra, y sí. de una sí, también guerra abierta. por la falta de infraestructura, porque el mismo gobierno frenó toda la obra pública y eso Claro, hace inviable. no le dio a esas inversiones lo que reclamaban en ese aspecto. Sí, Entonces, bueno, estamos en el punto donde nos encontramos ahora. Las alternativas políticas que se abren a partir de allí, bueno, eh, son diversas. Ahora, lo que está claro es que una devaluación y una reestructuración de deuda va a implicar una nueva vuelta de tuerca a los padecimientos de trabajadores, Sí, jubilados, trabajadores de la salud. va Es decir, directamente, se que va a ir a sentir en lo social y en el precio, ¿no? indudablemente, entonces, acá se plantea el problema de si los trabajadores logran intervenir en esta crisis abriendo una alternativa propia y colocando por delante sus reivindicaciones, ¿no es cierto? Sí, y ahí, bueno, a vos, llevándote un poco a lo que pasó el domingo, digamos, y en las elecciones, a vos te tocó votar en Quilmes, ¿no? En Quilmes, sí, sí. Sí. ¿Cómo viene Política Obrera? Un poco para hablar de tu partido. ¿Qué análisis hicieron ustedes? Creo que 45.000 votos se escuchaba, ¿no? Que sacaron. Sí, sí, fue lo que obtuvimos en la provincia. Bueno, Política Obrera tiene una intervención reciente, ¿no es cierto? Porque surgió, ustedes Sí, lo deben saber, de la crisis que se produjo en el Partido Obrero en el 2019. sí. sí, Esa ruptura que, Bueno, bueno, claro, 1200, que 1200 dirigentes, quedaron echados. excluidos del partido más de 1.000 militantes. Sí, sí. Bueno, y con mucho Avellaneda los untió esfuerzo a eso, ¿eh? sí, comenzamos a, bueno, reconstruir una organización política. Sí, En la provincia de Buenos Aires intervinimos por primera vez en el 2023. Bueno, y respecto de aquella vez tuvimos un progreso, duplicamos la votación, incluso en un contexto donde votó menos gente, pero principalmente logramos, bueno, nos presentamos en prácticamente todos los municipios del Gran Buenos Aires. Bueno, y la campaña nos sirvió sí, para mejorar nuestra organización política en esos municipios, hacer conocer nuestros planteos políticos, y bueno, y lograr que muchos compañeros actuaran como voceros políticos, ¿no es cierto?, en sus distritos, en sus municipios. claro. Esto creo que fue lo más importante y bueno, durante toda la campaña subrayamos mucho este problema, digamos, de la crisis que está en desarrollo y la necesidad de que le encontremos a esa crisis una salida socialista, ¿no? Atendiendo eh, a la unidad que existe entre esa crisis y todo el escenario mundial que está caracterizado por la guerra, por masacres, bueno, por esto que a veces eh, los, los partidarios del socialismo eh, oponemos como nuestra perspectiva a la barbarie, ¿no? Sí, Que en estas horas y en estos días en el mundo aparece pintada, ¿no es cierto?, con su cara más cruda. sí, totalmente.
Y ahí un poco, bueno, nosotros lo mencionábamos o ya lo sabemos, pero sí notamos, y creo que quizás ese es un aporte que podemos hacer nosotros de los medios de comunicación. Pasa algo con Política Obrera y con la izquierda o con el Frente Izquierda, como mencionabas, se partieron, fueron expulsados incluso en 1.200 militantes, como bien mencionabas, pero en el imaginario de la gente se cree que es lo mismo o que todavía siguen juntos. Y es un poco también esto, ¿no? Brindar estos espacios como para, bueno, marcar esas diferencias, ¿no? O sea, que Política Obrera está por otro lado, que está buscando otra alternativa. Claro, efectivamente lo que vos decís, yo lo percibo mucho. Sí, yo también, por Eh, eso. la población nos ve, digamos, como parte del mismo espacio. Y bueno, lo importante es que cuando nos podamos expresar, como ocurre ahora, ¿no es cierto?, en tu programa, la diferenciación surja fundamentalmente en términos de cómo nos expresamos y cómo caracterizamos la realidad. Sí, No nos interesa, ahora a mí no me interesa ponerme a hablar acá de otras corrientes, de otros partidos. Sí, me parecería importante que el oyente, al considerar lo que yo estoy expresando, vea en esa expresión la impronta de Política Obrera. Lo único que te puedo decir sobre nuestra campaña, y creo, y en ese sentido sí, eh, entiendo con una diferencia apreciable, la izquierda tiene, en una crisis como esta, tiene que ofrecer un programa sí. y no caer en la autorreferencialidad. En la autorreferencia, somos esto, somos lo otro, Estuvimos siempre del mismo estuvimos acá, lado. estuvimos siempre del mismo lado, todo eso ya es sabido. Sí, sí. Eh, Sí, yo creo que en este caso autodestacarse Sí. no significa poner en pie una alternativa. A mí lo Sí, que sí. me surge, digamos, es un poco, siempre aclaramos del periodismo, de un poco de qué lugar habla cada uno. Yo tengo una construcción de izquierda. Lo que noto hace muchos años es que a vos te tocó entrar a la legislatura. Me acuerdo algunos proyectos que estuvieron ahí dando vuelta, donde la legislatura fue como la puerta o se abrió la puerta a ciertas demandas sociales, ¿no? Te puedo nombrar Sí, sí. Cromañón, por ejemplo, ¿no? Que acá en este programa Lo tenemos muy presente, lo sí. tenemos muy presente porque, bueno, Victoria es sobreviviente y es participante de este programa, ¿no? Claro, Pero fue una lucha muy intensa, muy dramática, sí, sí. sí. Yo la viví muy de cerca, no era legislador en ese momento, pero la viví muy de cerca. Sí. Y noto que hace muchos años las bancas que se ocupan desde esa posición ideológica están, como vos decís, autorreferenciadas y no hay, siento que a la población o a ciertas demandas sociales no le entra una posibilidad de construir una alternativa o una ley, por ejemplo, de cualquier otro tipo. Em, Creo que Sí, yo entiendo que, digamos, la posibilidad de la aprobación de leyes, de iniciativas de este tipo, siempre están condicionadas a que desde la legislatura se pueda enhebrar una gran movilización, eh, digamos, que termine arrancando bajo la presión de esa acción, ¿no es cierto?, una ley que doblegue la reacción, la hostilidad de los bloques políticos sí, sí, que en sí. general las rechazan, ¿no es cierto? Pero principalmente, y tengo que hacer un señalamiento sobre el lugar parlamentario, eh, el primer punto, la primera cuestión que tiene que ver con la izquierda en el Parlamento, es el de actuar como una tribuna.
Sí, como una tribuna y una oportunidad para ofrecer un programa, sí, ¿no es cierto? O poner las salidas que se están planteando, porque eso es lo que significa hacer una tarea de educación a los propios trabajadores y de desarrollo de una conciencia política superior. Creo que este ha sido el punto, si se quiere, más cuestionable o más reprochable. No hemos visto eso en la actuación del Frente de Izquierda, ¿no es cierto?, en el Congreso o en la legislatura. Me parece que es el punto más importante. Y últimamente, sí. ya digamos más recientemente, creo que ha actuado muy subordinado al kirchnerismo. Claro, como, bueno, una especie de furgón de cola, digamos. Una suerte de colateral, Mm. ¿no es cierto?, del kirchnerismo en el Congreso. Y no como una fuerza verdaderamente independiente. Claro, me parece que es como el desafío más al que se enfrenta la izquierda en este contexto es realmente representar al trabajador que se siente, bueno, molesto por supuesto con el plan de ajuste de Javier Milei, pero tampoco se siente representado con las políticas ya conocidas de sectores peronistas. Sí, desde luego, ustedes se dan cuenta, Sí. cualquiera que viva las consecuencias del gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, lo tiene muy claro, si es docente, si es trabajador de la salud. Los salarios de los enfermeros, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la salud en los hospitales municipales de La Matanza orillan los 700.000 pesos por mes. Sí, Y digo La Matanza porque es como un lugar emblemático del peronismo y del kirchnerismo. Entonces, el gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires no alteró la estructura social de la social. provincia para resolver los problemas planteados por la motosierra nacional. Más bien se adaptó a ella. Sí, fueron a la baja Entonces, muchos salarios también, digamos. Los aumentos claro, paritarios no entonces fueron uno escucha, acompañados. uno escucha a los dirigentes de izquierda, bueno, y aparece, ¿no es cierto?, el ataque a Milei Sí, y el reproche al peronismo en el sentido de que, bueno, están en nuestro propio campo, pero no son suficientemente severos con Milei. Bueno, claro. no creo que eso sea una posición de izquierda. No nos va a conducir a una verdadera autonomía política ver las cosas de esa manera. Y creo que aparte la población percibe esta cuestión del peronismo porque el propio voto en la provincia de Buenos Aires, bueno, yo creo que en su gran mayoría la gente tomó la boleta de Fuerza Patria casi ciegamente, como diciendo, bueno, esto me sirve para pronunciarme contra mi ley. Sí, sí, sí. Y ahí yo veo una conciencia social. Más allá de la boleta que eligió, también los aparatos Sí, funcionan, sí, ¿no? Más allá de uno cree que los aparatos no funcionan, a veces son más estructuras que voto en sí o candidato, porque Esper sin el aparato de Milei, por ejemplo, hubiese sacado 0 puntos, Sí. digamos, ¿no? Entonces, totalmente, sí, sí, totalmente. pero Eh, sí, pero bueno, esto es lo que me parece que tenemos que considerar, sobre todo pensando en lo que viene ahora, porque vamos a una etapa donde además lo que te voy a decir ahora es tan poco conocido como esto que vos decías, ¿no es cierto?, de política obrera. sí, ¿Qué es poco conocido? Que sectores muy importantes de la clase obrera están interviniendo en la crisis. Mira, en la fábrica más grande de la Argentina, que es Siderar, la Exomisa en San Nicolás, sí. tuvo lugar una huelga de casi 20 días de los trabajadores tercerizados, que no son 4 o 5, son 7.000 Sí, en la pararon la fábrica. Es decir, fábrica, literal. Sí. claro, los que trabajan con un convenio menor al de los trabajadores efectivos y con condiciones laborales inferiores también. Sí.
dijeron basta a esa situación. Llevaron adelante una huelga muy intensa que tiene un significado político, porque claro, es una huelga contra Techín, pero es una huelga contra el modelo laboral de Milei, Sí. que es tener a todo el mundo precarizado, trabajando en condiciones inferiores a las de un convenio. Y Bueno, ahora yo esto te es lo quería, que... con relación a Sí, las nuevas formas de trabajo, creo que mencionabas, de una perspectiva histórica, creo que la izquierda se caracteriza, o el socialismo se caracteriza un poco de eso, ¿no? De caracterizar la época y hacer un análisis a partir de también de lo que pasó en la historia. Creo que estamos en una época donde el trabajador como en sí ya no es tan identitario como antes, digamos. Tenemos el 70% de la población argentina en el pluriempleo, digamos, ¿no? Bajo, no registrado en blanco, digamos. Ya poca gente decide trabajar en las fábricas o ya hay poco laburo en las fábricas, la producción, digamos. Em, ¿cómo la mira, izquierda puede caracterizar, digamos, al nuevo trabajador? mira, ocurre lo siguiente, Sí, el nuevo trabajador es muy viejo, sí, porque lo que nos tenemos que preguntar es lo siguiente, esa condición precaria, el pluriempleo, el empleo precario, la inestabilidad laboral, las aplicaciones, todo lo que nosotros podamos imaginar, modifica la condición del trabajador como productor expropiado que solamente tiene para vender su fuerza de trabajo. Este es el punto central, mm, porque creo que la gran mistificación que nos quieren vender tiene que ver con lo siguiente. Si ahora manejamos un Uber o una bicicleta de una aplicación de reparto, o trabajamos en forma discontinua, o cobramos con factura, bueno, nos hemos vuelto emprendedores, ¿no es cierto? Nos hemos vuelto Sí. empresarios de nosotros mismos. Y en ese sentido, bueno, habría, digamos, como una reconstrucción de las condiciones del siglo XVIII, donde el capitalismo, todavía en su cuna, era, digamos, un cónclave de productores independientes. Nada que ver. mm. Esto no tiene que ver con eso. Simplemente estamos asistiendo a otras modalidades que hacen al mismo trabajador expropiado. Y muchas de esas modalidades carecen de una organización, ¿no es cierto?, de una organización colectiva, Sí, y es más no complicado. no porque sea más complicado, sino porque la clase obrera ha vivido un retroceso político y social. Yo pienso lo siguiente, Sí. detenete, por ejemplo, en las aplicaciones. Y yo trabajo de eso, por ejemplo. eh, Estás hablando con un trabajador de pedido Sí. ya. bueno, ahí está, ¿no es Sí. cierto? Los pedidos Que ya nos organizamos, hemos cortado o los ruta, trabajadores de Uber. sí, Ustedes se sí. organizaron. Sí, sí, nos organizamos. Desde el punto de vista estrictamente tecnológico, el sistema de aplicaciones digitales tiene todas las condiciones para que, digamos, el articulador de esa aplicación pague un salario y organice todo el sistema de reparto asegurando un ingreso fijo, estabilidad, ¿no es cierto? Y todo lo demás, y una jornada laboral de lo que fuera, ¿no es cierto? Claro, y 7 horas. no hacerlo es una Siete, decisión abiertamente. tiene que ver con una relación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Mira, cuando yo era legislador, También tiene que tuve ver un con debate. los países, con lo que ofrecen los países en materia de, digamos, de regulación, digamos, porque, digo, te comento, Pedido Ya nació regulada en Argentina y en Uruguay y las otras aplicaciones, el gobierno les daba la categoría de emprendedor. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces nosotros también. Claro, bueno, Y el gobierno de ese momento, que era de Cristina Fernández de Kirchner, les dijo... bueno, háganse monotributistas y listo.
ya está. Bueno, ahí tenés lo que me estás demostrando con esto, Sí, que las condiciones que llevaron al monotributismo fueron políticas, totalmente, no sí. fueron tecnológicas, entre Ah, Sí, sí, comillas. sí. entiendo. ¿No es Sí. cierto? No, yo te iba a contar una anécdota. Cuando era legislador, Sí, por una cosa que siempre se discute en la ciudad de Buenos Aires, el tema de los taxistas, sí, ¿no es Sí, cierto? sí, Que ahora está como en decadencia justamente por el Uber, ¿no es cierto? sí, Y los taxistas viven su propio calvario en este punto. No es que están a salvo de la precarización. ¿Y me están escuchando sí, bien? sí, 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 perfecto. Ah, perfecto. No, y tiene que ver con esa modalidad siniestra que es el alquiler del taxi, sí, ¿no es cierto? Es decir, que el tachero tiene que pagar un canon fijo por día a la mandataria del vehículo y solo a partir de ahí empieza a cobrar su ingreso, ¿no es cierto? Entonces, es, es sí, un además que sistema, los costos del taxi son mucho más caros que el de la aplicación, digamos. claro, Hay un intermediario ahí que el Estado también ha fracasado el Al tema de regularlo. el Sí, sindicato, los sindicatos. Mucha gente también claro, siente que está pagando coimas un poco a los sindicatos sí. o sindicalistas totalmente. Bueno, Corruptos. no corruptos. te digo nada, no te digo nada del caso del taxi, ¿no es cierto? Claro, Sí, Todo por esto eso, sí, por sí. eso. es terrible, pero Nosotros lo vivimos con, en términos de reparto de moto, con los viejos repartidores de mensajería, digamos, los sindicatos de peronistas del claro, SIM, por ejemplo, Sí. y demás. claro. Ahora, cuando se debatía esta cuestión, esto de el alquiler de taxi, la ausencia de un salario para el taxista y la posibilidad de limitar su jornada, lo que nos decían, sobre todo los empresarios o los sindicalistas empresarios, era más o menos lo siguiente: vos no le podés pagar a un tachero un ingreso fijo porque no sabés qué hace durante el día. En esta idea de que si cobra un salario fijo se va a pasar 4 horas en el bar conversando con sus colegas, más o menos, ¿no? Claro, Bueno, eso que se decía tradicionalmente desapareció con el GPS. Es sí, decir, actualmente un hipotético empresario Sí. de choferes de alquiler podría tener un gran tablero donde sabe dónde está cada trabajador en cada momento. Sí, sí. sí, Es sí, decir, que un sistema de Uber o un sistema de aplicaciones de reparto es como una gran fábrica digital. sí, totalmente. Las razones por las cuales los trabajadores no tienen derechos son razones estrictamente políticas Sí, y tiene que ver con el retroceso que ha vivido la clase obrera como resultado de derrotas, de la burocratización de los sindicatos. Pero esto es importante entenderlo porque nos quieren vender que la precarización es un fatalismo tecnológico. sí, cuando es estatal, digamos, ¿no? El médico no usa Claro, ninguna aplicación y está precarizado, el docente no usa ninguna aplicación y está claro. precarizado igual, y el monotributista igual que Ahora, yo. Sí, total. en ese sentido, la sociedad hoy es más obrera que nunca, porque hasta el viejo profesional liberal, vos mencionás el médico, Sí, hasta el viejo médico que atendía en su casa y todo lo demás, hoy es un obrero de la medicina, ¿no? Y trabaja en una clínica. sí. Entonces, la sociedad en ese sentido está recontra proletarizada. Y evidentemente carece de una conciencia cabal de eso. Y bueno, esa es una tarea que el socialismo como fuerza política, como programa, tendría que emprender y tendría que llevar adelante con fuerza. Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera,
nos quedamos sin tiempo, pero bueno, sí, yo podría pasar horas Sí, entrevistándote. total, muchas Así cosas que para debatir aparte. Sí, por supuesto. te mandamos un... Podemos arreglar un día, Sí, sí, y me para acerco que, por allá para con que, todo gusto, no para hay que ningún vengas también problema. y aprovechar... Además estamos cerca, Claro. Aprovechar también para mandar algunos saludos a algunos compañeros de tu partido, Claudia Molina, digamos, y demás, que bueno, lo conocimos ahí en la UNAG, en la UNDAV, ellos están ahí siempre interviniendo, tratando de dar otra Gracias. mirada a la sociedad, porque, digamos, ciertas universidades y demás solamente tienen una sola mirada, ¿no? O una voz adentro, y me parece que nosotros de este Ujú. lugar también apoyamos a que A en la la sociedad. pluralidad de Sí, voces. totalmente, totalmente. Que la gente después Perfecto. saque sus propias conclusiones y sus propias características, ¿no? Bueno, Claudia, una gran compañera. Así que te mandamos un abrazo y gracias por Un la... abrazo y gracias a ustedes, che. Muchas gracias, Hasta Marcelo. Hasta pronto. luego.